Hola, otra vez aquí con una tertulia con la generación Z. Seguimos, dejamos temas pendientes. Todavía no vamos a hablar de la tokenización. Sin embargo, quiere hablar mi invitado de la generación Z. Quiere hablar sobre la carátula de la nueva revista The Economist. Eso era, ¿verdad? Bueno, me dijo ayer, mamá, cosas están sucediendo. Entonces, todos los días están sucediendo muchas cosas. Sí, todos los días están sucediendo muchas cosas. Entonces, bueno, le dije, ok, vamos a hablar de eso que está sucediendo y que tú quieres hablar. Hoy estamos aquí al lado de la ventana porque hace un calor que, bueno, que nos entre un poco de aire fresco mientras estamos hablando de cosas que nos dan también mucho calor cuando nos enteramos. Entonces, bueno, hoy Lars nos va a comentar sobre algunos temas que quiere hablar. Vamos a comenzar por lo de la portada de Economist y de ahí yo lo voy a hacer enganchar con otras cosas que le he dicho, tienes que decir esto, tienes que hablar de esto, ¿no? Todo lo que él me comenta en privado quiero que lo haga público, por lo menos lo que se pueda. Adelante. Entonces van a ser unos primeros capítulos un tanto improvisados, pero bueno, va a ser hasta que tenga más la dinámica y sepa estructurar mejor mi información, sí. Pero bueno, empezar hablando de la nueva portada de The Economist que ha estado dando vueltas por internet, que por fin se publicó con las predicciones para 2026, en las que se ve primero claramente ese juego entre rojo y azul, lo que hablábamos incluso en el anterior capítulo del mundo dividido en bloques, una clara muestra de eso, con una representación ya utilizada en la Guerra Fría del bloque azul liderado con Estados Unidos y el capitalismo libre. Lo cual es una confirmación de que vamos hacia una bipolaridad otra vez y no una multipolaridad. Por lo menos la intención no es que exista un mundo multipolar, como algunos deseaban, sino que va a seguir siendo un mundo bipolar. Sigue el rojo y el azul, claro, y no hay más colores. Son como los dos grandes protagonistas, obviamente ahora no es Estados Unidos y Unión Soviética, sino en Estados Unidos y China. Sin embargo, sí veo un mundo multipolar en el sentido de que se están alzando nuevos países que conservan su autonomía. No estamos ante por ejemplo, un bloque BRICS, de lo que se hablaba mucho, que unido, que sea así como lo que vendría a ser un G7, pero del otro lado del bando. Unos BRICS unidos no los veo. China tiene disputas históricas con todos sus vecinos por territorio, con la India, con Rusia. Culturas que chocan en gran medida. La cultura china con la rusa poco tiene que ver, es una unión más que nada estratégica. Claro, por intereses, funcional. Más que por intereses diría funcional, en el sentido de que tienen un enemigo común. Bueno, enemigo también entre muchas comillas, porque también es algo que cada vez es más conocido que el juego que sigue vigente desde los primeros años de que vivimos en civilización y todavía sigue funcionando, de dividir y conquistar. Entonces, teniendo un mundo... Pero para The Economist solo hay dos colores. Claro. Rojo y azul. Porque al final, ¿qué son los BRICS? Los BRICS son, en esencia es China, únicamente China es ahí el único que realmente anda pisando fuerte, porque exacto. Después, ¿con qué estamos? La India que prometía mucho, veremos qué sucede, ya es el país con mayor población de la Tierra. Sin embargo, no tienen un gran consumo como lo tiene Estados Unidos, que tiene
mayor consumidor del planeta, a pesar de que India tiene más población. Después la India, que a nivel armamentístico son peligrosos, pero bueno, en el sector armamentístico, en el bloque BRICS, yo diría que su gran apuesta son más Irán y Rusia. Pero bueno, tampoco olvidemos que la India también posee la bomba nuclear. Pero bueno, después, bueno, ya hablando de Rusia, también del bloque BRICS, una Rusia muy debilitada con la guerra de Ucrania. Claramente es la vencedora de la guerra. Creo que ya es indiscutible que Rusia le va a quitar una buena porción a Ucrania. Ucrania está totalmente destruida. Incluso hace poco bombardearon centrales eléctricas, dejaron gran parte del país a oscuras, sin electricidad. Una guerra que quienes más sufren son los civiles. Civiles que no tienen la culpa de nada y que inclusive Ucrania y Rusia son países que comparten gente. Hay muchos ucranianos que tienen familiares cercanos incluso que se mudaron a Rusia y viven en Rusia, muchos rusos que se mudaron a Ucrania. De repente se ven envueltos en un conflicto entre sus dos naciones y realmente dicen que no les pertenece. Claro, no es su conflicto. Realmente la guerra de Ucrania es algo que siento que se pasa mucho por alto, pero es una carnicería tremenda. Mucha muerte, mucha sangre, mucha destrucción. Cada día avanza en el frente, los rusos cada vez avanzan unos cuantos kilómetros por día. Últimamente, creo que hace poco vi que tomaron otra ciudad, tiene nombres raros, a quien bien no recuerdo. No recuerdo el nombre, pero ya van tomando ciudades importantes de Ucrania. Pero aún así, aunque Rusia sea la clara victoriosa en esta guerra, ha perdido, nunca mejor dicho, ha perdido como en la guerra, porque son recursos que se están drenando en un frente de batalla día a día, gastos de miles de millones de dólares en armamento, en recursos, en logística, en todo lo que conlleva una guerra. Encima de que también sus activos que tenía en bancos internacionales fueron confiscados y luego utilizados para financiar el armamento ucraniano. Entonces Rusia, la veo... Y el rol de Starlink ahí, esto que me comentaste, de que Starlink juega a dos bandos. Siempre Starlink, al final, vela por sus propios intereses, y aunque Elon Musk como figura visible, pero Elon Musk no es tan el magnate multimillonario tipo Tony Stark que como lo venden. Detrás de él, incluso en sus orígenes, si ven un poco su biografía, ven que quien tiene un peso más importante que Elon Musk en todo lo que es la tecnología y la inteligencia está Peter Thiel. Peter Thiel, que era una figura completamente desconocida hasta hace unos años, pero que se pueden ver videos de él en los 90s ya hablando de la nueva economía, de cómo incluso hablando de criptomonedas y todo, cuando la gente todavía no sabía ni la revolución que iba a hacer a nivel. Exacto. Y ahora está metido con su empresa Palantir en todo lo que es la inteligencia artificial, Big Data. Bueno, me estoy desviando del tema. Volviendo a lo de Starlink. Y esto también pasó en Palestina, que les dan ahí como el gran evento de caridad, les dan internet vía Starlink a la población, en este caso de Ucrania. Y luego venden información. Claro, y después de toda esa información que tienen, porque obviamente todo el tráfico de internet tiene la famosa IP. La famosa IP al final es tu ubicación en el GPS de tu lugar específico en el mundo en cada segundo. Bueno, esa información es muy valiosa y hay gente que está... Los señores de la guerra va a comprar. Están dispuestos a pagar miles de millones de dólares por esa información y aumentar la precisión de sus misiles. Exacto. Así como en Bolivia, hace más o menos un mes y medio atrás, hubo una noticia de que hackearon la AGETIC, que es la agencia de inteligencia y que tiene todos nuestros datos. Y eso quedó así como que
fue John Arandia el que dio la noticia con un muchacho que descubrió esta venta de datos que se estaban haciendo en la dark web y que la AGETIC había sido hackeado, y todo se quedó así como que muy silencioso, porque sí, obviamente son grandes problemas de seguridad de Estado si eso sucede. Por eso es hasta, bueno, al día siguiente o a los 2 días salió el mismo John Arandia, y pueden buscarlo, eso está en YouTube, diciendo que a este chico hasta lo amenazaron. ¿Por qué? Porque aparentemente alguien de la AGETIC que sabía lo que estaba haciendo estaba vendiendo los datos. No fue que la hackearon, sino que alguien estaba vendiendo los datos. ¿Por qué? Habíamos dicho con Lars en el anterior despacho que hicimos de la tertulia con la generación Z, que ahora más valioso que el oro, más valioso que el dinero, es la información. Entonces, y Starlink lo sabe muy bien y puede vender además la información a los 2 bandos, no solo un bando, ¿no? Como decía Lars, tanto a los rusos, estaba dándoles todo el sistema a los ucranianos para ayudarlos, entre comillas, y al mismo tiempo le vendía los datos a los rusos. O sea, se dan cuenta cómo funciona el mundo en realidad. Y la generación Z lo sabe, porque ¿saben cómo lo sé yo? Por él. No porque yo lo haya descubierto, lo sé por él. Y no están dormidos, no son la generación de cristal, los están subestimando realmente. Sigue Lars. Al final para ellos es un ganar-ganar. Además, hay grandes intereses por parte de Estados Unidos en Ucrania. Ya sabemos que, por ejemplo, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, con esta guerra ucraniana, ahora maneja un montón de empresas de Ucrania que le cedió a cambio de financiación para la guerra, a cambio de armamento, etc. Y sabemos que Ucrania, ¿por qué hay tantos intereses en Ucrania? Tiene tierras raras, es por donde pasan todos los ductos de gas que alimentan a Europa. Tiene las tierras fértiles de los cultivos de trigo más grandes que alimentan básicamente a la mitad de Europa. Es un punto geoestratégico clave. Y bueno, por eso ahora pelean ahí. Y no es algo único de esta época. Ucrania siempre ha estado envuelto en guerra. Siempre ha sido como ese puente que une Asia. Y todos quieren Europa. el puente. Es un poco como el corazón de Eurasia, Ucrania. Es ese lugar en el que si por ejemplo, ahora Europa que andan con pánico de invasiones, que las invasiones rusas se extendan en Polonia, que son los países que le siguen Ucrania, porque ese es el puente. Si vos mantienes Ucrania, estás manteniendo el frente ruso alejado. Tienes a un intermediario ahí. Es tu muro, claro, de Pero si contención, no lo tienes, tu muro de contención. Es la puerta a Europa para Rusia. Por eso también para Rusia es muy importante, porque no olvidemos que el inicio del conflicto fue porque la OTAN estaba poniendo bases con misiles apuntando a Rusia en Ucrania, cosa que supuestamente no se podía hacer. Eso es un poco también la narrativa. Habría motivaciones más allá de esa supuesta violación de los límites de colocación de bases militares en esa fue la excusa para comenzar la guerra igual, porque a veces las cosas son solo excusas. Y aquí las víctimas, como siempre, son los civiles, los ucranianos. Y los también jóvenes que van y mueren en la guerra, ¿no? Que están de carne de cañón, literal. Y eso es lo más duro de una guerra. Se pierde mucho capital humano, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, ¿no? Te imaginas uno de esos jóvenes que lo mandan al frente, que pudo haber sido una lumbrera, pero lo mandaron al frente y quizás mataron a aquel ser humano que iba a inventar la cura para el cáncer, ¿no? Pero lo disponen ahí en la guerra, así de terribles. Yo no quisiera imaginar, porque yo tengo un hijo hombre, no quisiera imaginar el dolor de las madres que saben que sus hijos se van al frente como carne de cañón. Y ahí sigue el psicópata de Putin, ¿no? Y todos los psicópatas como el libro que les mostré en el anterior despacho, que se llama
La hora de los depredadores, ¿no? Y explica cómo todos los políticos son depredadores y además que como que los divide en tres diferentes especies de depredadores. Es súper interesante el libro y explica cómo todos al final, claro, porque si quieres ser político y quieres estar al mando de un país, tienes que tener ciertos rasgos maquiavélicos, psicopáticos o narcisistas para poder estar ahí, ¿no? Entonces, y algunos los tienen pues exponenciados y no les importa quién muere, no les importa el hijo de quién está yendo a la guerra. Y no es que estoy romantizando esto, estoy diciendo una realidad. Entonces, y bueno, esas son las cosas que hablábamos con Lars un poco sobre, ¿qué más sobre esta carátula de Economist? ¿Qué más interesante les puedes compartir? Sería mejor poder mostrar en pantalla la portada. Bueno, búsquenla. Busquen la portada de The Economist para el 2026. No le hemos podido poner. Mi hijo me dice, sí, deberíamos haber puesto. Bueno, pues ya lo haremos en los después. Él se va a encargar, porque yo, la verdad, no tengo tiempo porque tengo que trabajar para subsistir. Y por otro lado, los jóvenes son más entusiastas con este tema de poner estas cosas ahí en los programas, o sea que él se va a encargar de eso. Por lo menos en las tertulias con la generación Z ya lo vamos a tener más producido después. Bueno, también se ve que el próximo año cumple, si no me equivoco, 250 años de Estados Unidos, así que va a ser una fecha de aniversario también, un año en el que van a pasar. 2026 va a ser un año clave que va a definir el transcurso de la historia de esta nueva etapa de la civilización humana. Hablábamos hace un rato de un personaje llamado Curtis Yarvin, un sociólogo, filósofo. Ingeniería social. Uno de de las caras visibles que tiene este megaproyecto de ingeniería social que tiene Curtis Yarvin. Ya vamos a hablar de eso. Tiene conexiones con la crème de la política, que incluso fue financiado por grandes capitales. Y su movimiento se llama la Ilustración Oscura. Exacto. Siendo que el nombre lo dice todo, a qué es lo que pretenden. Y bueno, justamente... Así se llama el proyecto, imagínense. Incluso ese tipo dice ser un elfo oscuro. Tiene una especie de delirio místico raro. Y quiero hacer énfasis en por qué oscuro, ¿no? ¿A qué se refiere con oscuro? A que se vienen épocas de tinieblas trágicas, no sé. Yo creo que se refiere a un tipo de ilustración, refiriéndose más bien a que los ilustrados van a ser unos pocos, por eso va a ser oscuro. Y es algo que está sucediendo, que ya está sucediendo, que hay una minoría organizada frente a una mayoría completamente desorganizada. Y esa minoría organizada se encarga de que la información de sus planes, de todas esas grandes mentes que están trabajando para llevar a cabo este megaproyecto, todo quede hermético en una poca gente que son al final los grandes tecnócratas, por así decirlo, esos oligarcas que hay en cada país y nación y que tienen más o menos relevancia. Y ahí cambiamos del tener es poder al saber es poder y tener la información. Y para iluminar un poco con por ejemplo, qué vendrían a ser estas reuniones o lugares donde se concentran estas mentes maquiavélicas del mundo macabras a tramar estas cosas. Por ejemplo, está el famoso grupo Bilderberg, que se escucha mucho, que es una reunión anual ultra secreta donde las grandes cabezas del mundo y la gente más relevante se reúne a discutir el destino del mundo. Y no es conspiranoia, o sea, hay una parte,
A ver, hay gente que exagera, sí, es verdad, y que lo vuelve esto como si fuera un delirio realmente, pero no, no es un delirio, existen esas reuniones por si acaso. Sí, eso Comprobado. ya no es misterio para nadie lo del grupo Bilderberg, pero incluso hay otras reuniones. Por ejemplo, hay una que no recuerdo el nombre en Italia que también se celebra, incluso hay más exclusivas que el grupo Bilderberg. Y si uno indaga se puede dar cuenta que la política es básicamente eso, la política es conspirar, es conspiración, es intentar que el rumbo del mundo vaya por donde vos deseas que vaya. Exacto. Y además, hoy veíamos con él, yo le preguntaba, porque yo le pregunto todo a él, en una época quería estudiar economía, entonces tenía montones de libros, leía un montón de cosas de economía, y le digo, ¿qué es esto de la burbuja de la IA que va a explotar? ¿Qué es eso? Y me lo ha explicado muy bien. A ver, explícaselos. Y yo, a ver, él me habló de BlackRock también, entonces le digo, ¿y estos de BlackRock Claro. acaso no son solo inmobiliaria? Y me dice, no, hay más, ¿no? O sea, aprovecharon la burbuja inmobiliaria, pero ahora De van 2008, a aprovechar claro. la de 2008 y ahora van a aprovechar esta. Claro, yo me quedé, los asocié sobre todo con eso, pero bueno, él ya me ha explicado lo que ahora les va a decir. BlackRock en realidad lo que es una entidad de gestión de activos. Ellos se encargan de gestión de riesgos, administrar grandes capitales, generar ¿cuál vendría a ser la palabra? Hacer como rutas, proyectos, no sé cómo decirlo, de cómo invertir los capitales de tus clientes para hacer que ese dinero crezca. Y también se encargan de la seguridad de activos, la gestión de riesgos, que quizá es su función más importante, porque hacen la gestión de riesgos para gobiernos enteros. Estados Unidos confía en BlackRock para que él haga la gestión de riesgos de todo lo que ellos hacen. Igual BlackRock gestiona, está metido, que eso es lo que íbamos con todo lo de la burbuja de la IA. BlackRock es de los mayores inversores que tienen todas las empresas de las 7 magníficas, tienen a BlackRock como uno de sus grandes inversores. Y eso no es casualidad. Claro. ¿Y cómo han armado esta burbuja? ¿Vendiéndose unos a otros los mismos? Claro. Eso fue lo que me explicó hoy, que dije, ¿qué? Es básicamente, es un círculo muy cerrado entre todos entre Silicon Valley. Los que saben. Silicon Valley y todas esas empresas de gestión de activos que se dedican básicamente a venderse y a comprarse a sí mismos para seguir inflando la burbuja y que no reviente, o que reviente cuando ellas quieran, estén listos para que reviente. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Nosotros, la gente común, dicen, wow, la inteligencia artificial va a revolucionar el mundo entero, hay que invertir en eso, mira la bolsa, no deja de subir, mira el S&P 500, es básicamente puras empresas tecnológicas y no paran de subir, la gente se está haciendo rica de la nada, típico cuento de todas las burbujas. De hecho es famoso una reflexión que hizo un famoso inversionista sobre que dijo que él supo que tenía que sacar todos esto durante la burbuja de las .com, que tenía que sacar todas sus inversiones en las empresas de .com porque el taxista le había hablado de lo maravillosas que eran las inversiones y que lo maravilloso que era el internet. Y si ya llegó al taxista, es que tienes que sacar tu dinero de ahí. Porque básicamente cuando las inversiones empiezan a ser más grandes de los rendimientos de la propia empresa, ya quiere decir que algo está mal. Y cuando la gente común, que no tiene idea realmente de lo que está pasando en el mundo y no tiene idea de lo que es una inversión siquiera, está invirtiendo en algo que no entiende, ya te puedes dar una idea de que la cosa ha escalado demasiado y que tarde o temprano va a reventar. Y este colapso va a ser, ya no va a ser como el colapso de la subprime en 2008 o de las .com en 2000, va a ser algo mucho más grande porque hay mucho más capital metido ahí adentro y en gran medida retroalimentado por ellos mismos para que si continúe la burbuja y ahí esto ya es un pensamiento mío quizá
no tengo tantas dudas de que no sea así, pero va a ser una enorme transferencia de riqueza de la base a los que están más arriba. ¿Y cómo lo van a hacer? Sistema piramidal. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque ellos, los de arriba, tienen acceso a información privilegiada, cosa que nosotros no tenemos. Ellos están, porque ellos tienen, creo que todo el mundo sabe que es el 1% de la población mundial es el que posee el 99% de la riqueza. Estamos hablando de que hay un 1% y un 1% tiene toda la información. organizados entre ellos, que están colaborando y que tienen la capacidad de simplemente quitar, vender sus activos, y con eso ya van a hacer estallar una burbuja, porque ellos básicamente son toda la burbuja, porque ellos tienen todo el dinero. Y antes de que vos te enteres que estalló la burbuja, todos los grandes que ya tenían metido su dinero ahí ya lo sacaron. Bye. Exacto. Y empezaron a apostar a futuros a que iba a caer. Y entre esos de la burbuja están Nvidia, Google. Nvidia es el que más va a sufrir. Nvidia ya es una burbuja enorme. También está OpenAI, Google, Apple, todas las tecnologías. Las 7 magníficas, básicamente. Y que se compran y venden entre ellas. Las 7 magníficas. Y se compran y venden entre ellas y arman esta burbuja. O sea que dense cuenta de lo que es. Y el mundo, claro, yo no entiendo mucho de economía. Mira, para que entiendan un poco lo distópico que es como si vos tuvieras una empresa y le dices yo te digo a vos, mira, tengo $1 millón, te lo doy en tu mano. Ahora invertí en mi empresa. Y va ella con mi dinero, invierte en mí, entonces claro, y de repente parece que mis acciones... Y yo feliz, claro, porque le digo, digamos que él es Nvidia. Nvidia me da $1 millón a mí, que soy, ¿cuál? OpenAI. Y yo, claro, le digo, él me dice, mira, tengo un nuevo producto, ¿no? Y mira qué bueno que está. Entonces yo yo invierto en tu producto. Entonces el dinero vuelve. Entonces se va armando así la burbuja. ¿Y tú crees que has hecho un gran negocio? Porque con Nvidia ganaste $1 millón. Nvidia te dice, oye, deberías, no Nvidia, alguien te dice, deberías invertir tu dinero en OpenAI. Yo lo invierto y resulta que OpenAI y Nvidia están dentro de este circuito, los 7 magníficos. Entonces, finalmente mi dinero termina volviendo, o sea, no sirve de nada que me lo hayas dado porque me lo quitaste al toque. Termina volviendo a ti con intereses. Y con intereses, exacto, ¿no? Porque además estás pagando por un servicio que cuesta la tercera parte de lo que tú estás pagando, o sea que ahí está cómo se va armando todo esto, ¿no? Hasta que un día obviamente explota. Y son estafas piramidales, así se llaman, estafas. Cualquier grupo, secta, gurús de cualquier terapia holística que les diga, porque esta es la cuestión, cualquier persona que les diga, sí, no, mira, esto es una maravilla, tú vas a aprender a hacer esto y vas a poder tener una herramienta de trabajo, pero trae más personas y por cada persona que tú traigas, tú te vas a quedar con un porcentaje, ¿no? Entonces tratan de hacer el negocio más que enseñarle una habilidad a alguien para que esa persona luego vaya y lo ponga en práctica como quiera. Lo que hacen es decir, no, trae más. Esas son las estafas piramidales. Puede ser religión, puede ser negocio, puede ser lo que sea. A eso se le llama la estafa piramidal. Al final los que tienen más son los que están en la punta y los de la base siempre, además los obligan a comprar y hacer el producto o a consumir los cursos, en el caso de estos vende humo, ¿no? Que venden cursos y te dicen luego que traigas a más personas. Estafas piramidales. Entonces, claro, la gente que no sabe, que es mucha la gente que no sabe esto, cae. Pero eso se hace también a nivel global, o sea, no solo y el que se da cuenta, el que está despierto, el que sabe mirar, el que se informa, porque yo he escuchado a gente de la New Age y que me da mucha pena porque yo no creo que esté por ahí el camino. No, mejor ni escuchar noticias, no digo que te la pases todo el día escuchando noticias, pero hay cosas que tienes que enterarte, porque si no te enteras, no sabes dónde está la salida de emergencia, cuando tengas que encontrarla. Entonces,
O dónde está la válvula de escape, por último, para que no entres tú en esta vorágine que termines un agujero negro que va a terminar devorando a todos los incautos, a todos los que no tienen información y a todos los que no puedan prever. Y mientras a nosotros nos enseñan que debemos seguir las reglas, que hay que jugar limpio, que al que es bueno le va a ir bien en la vida, si uno ve que les enseñan a los que van a ser los líderes del mañana, ¿qué les enseñan? Que para... El fin justifica los medios. Y si hay un juego en el que hay 1 millón de personas que quieren ganar, el que va a ganar es el que hace trampa, el que aprenda a mejor a hacer trampa. Si juegas limpio nunca vas a ganar. Eso es justamente teoría de juegos, que es básicamente, que ya lo había mencionado en el otro capítulo, que es muy interesante la teoría de juegos, porque es básicamente... Y eso quiero que les explique ahora. Es la ciencia que trata de estadísticamente mostrar cuáles son las mejores formas de ganar juegos exclusivamente, sea el que sea, como sea. Y como lo es en el mundo real, todo está permitido. Así que no hay moral en teoría de juegos, es cómo ganar un juego. Y básicamente las máximas de la teoría de juegos son esas: hacer trampa, la segunda, colaborar. Entonces, si logras hacer, y ahí entramos de nuevo justamente en lo que son esas esa cooperación secreta. Si vos logras organizarte como minoría, que además no es una minoría cualquiera, es una minoría que ya posee recursos estratégicos, la liquidez, o sea, toda la circulación monetaria, también quienes tienen el poder ejecutivo, quienes tienen el poder armamentístico, los señores de la guerra, quienes tienen el poder de la justicia, de las leyes, quienes hacen las leyes, que son la minoría, que están ahí siempre en los mismos grupos, al final los nombres se repiten, y que pueden organizarse. La puerta giratoria se llama eso en política. Y que a la vez se encargan de generar, en la base, generar discordia, disturbio, que la gente no se puede organizar, y ahí volvemos a esta bipolaridad de las que nos meten, y en The Economist intentan también colocar de comunismo versus capitalismo, socialistas. Y nos quieren convencer que eso sigue, ¿no? La ideología no existe, hay que entender eso. La ideología es el adorno. Es la religión, es la religión de los idiotas. La religión de los idiotas, exacto, esa es la ideología. Porque si ustedes creen que aquí en Argentina hay un gobierno de derecha o liberal, sigue el mismo sistema económico, solo hay un discurso, pero no ha cambiado el sistema. Al igual que decían que Alberto Fernández fue un topo dentro del partido, dentro del peronismo, que lo destruyó desde adentro al kirchnerismo, Milei es lo mismo para el liberalismo, lo peor que le pudo pasar al liberalismo en Argentina. Sí, así es, o sea que seguimos, por eso es que esto de las ideologías es solo un adorno, una excusa que ponen para polarizar. No se dejen polarizar, hay que ver lo funcional, tenemos que ser más objetivos y no tan subjetivos. Los políticos cuentan con que seamos subjetivos, emocionales, cuentan. Si ustedes escuchan a estos marketineros políticos cuando están armando ahí en las elecciones, ¿no? Sí, apelar a la emoción, claro, porque saben que es lo que más mueve a la gente, lo que les es más familiar, lo emocional. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico se ha perdido, y ellos se encargan además de que cada vez más se pierda el pensamiento crítico y objetivo, y prefieren gente emocional y subjetiva porque son más fáciles de manipular. Y aquí, con lo que está diciendo Lars, no es que está sugiriendo que lo que dice teoría de juegos deberíamos hacer todos, engañar, no. Lo que está diciendo es que más vale que conozcas cómo se mueven ellos, porque hay que conocer el sistema, no para ponerse al servicio del sistema, sino para saber jugar mejor con las reglas del sistema, pero a tu favor y no a favor del sistema, para que el sistema no se sirva de ti, sino que tú, conociendo las reglas de juego y cómo juegan, tú te puedas servir de ese sistema y no al revés. Por eso es que está hablando de esto. No es que aquí estamos sugiriendo que de repente la gente, no, este mundo necesita gente más empática, sí. Este mundo necesita gente más honesta, necesita gente honorable, algo que se ha perdido. Creo que desde la Edad Media, antes no necesitabas firmar un papel
ni buscar abogados, ni hacer contratos con miles de firmas y reconocimiento y todo. ¿Por qué? Porque la gente tenía palabra. Y eso es algo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque como dice teoría de juegos, en este juego psicopático que han armado los psicópatas que dominan el mundo, claro, hay que engañar, hay que ser maquiavélico, divide y reinarás, el fin justifica los medios, ¿no? Una tergiversación, porque si ustedes leerían El Príncipe de Maquiavelo, sí, hay cosas que dice describiendo lo que pasaba en ese momento, pero no es que estaba sugiriendo, o sea, han tergiversado tanto y lo han vuelto, ¿no? Que incluso en psicología hay un rasgo de personalidad que se le llama maquiavelismo, ¿no? Que son estas personas que son estrategas oscuros, y que es lo que decía Lars de esta ingeniería social hecha por este tipo Curtis Yarwin, ¿no? Y que además le llama a su movimiento la ilustración oscura. La ilustración oscura, ¿no? En vez de buscar la iluminación, como decía el budismo, la luz para todos, ¿no? Nos está mostrando, claro, el otro lado. ¿Y qué tenemos que hacer? No es que tenemos que unirnos a ese movimiento ni nada, no. Pero tenemos que saber cómo funciona para que todos a los que no nos guste esa forma de manejar el mundo, esa energía egrégora, diría yo, que está cundiendo, esa energía egrégora oscura, más bien migrar como planeta, migrar a una energía egrégora positiva, de luz, donde todos podamos vivir mejor. Pero para vivir mejor no podemos decir, no miremos noticias, no nos enteremos de nada, no, mejor, no, es que me da ansiedad. No, claro, le da ansiedad a la gente que no tiene pensamiento crítico, los que son muy subjetivos, muy emocionales, que están romantizándolo todo. Y no quiero quitarle el romanticismo al mundo, porque lamentablemente yo no soy romántica en ningún aspecto de la vida, pero no es que quiero que no existan los románticos, sino que sí, necesitamos ponerle un poco de mente a la intuición, mente al romanticismo, mente a la vida para entenderla mejor. ¿Qué nos queda, Lars? Como para dar una pauta a grandes rasgos de cómo tener pensamiento crítico en este mundo en el que de la información donde uno de cada tipo de cosas sesgada. Uno de los principios fundamentales es algo muy simple: seguir el dinero. Si uno sigue el curso del dinero, viendo quién es el que ha financiado a este político, quién es el que ha financiado a tal persona, seguir el dinero, y van a ver que casi todas los líderes de hoy están siendo financiados por la misma gente. Incluso se habla por ejemplo, de los Rothschild, que ahora que hablábamos de la portada de The Economist es una revista de los Rothschild, aunque ahora, bueno, el linaje ya terminó, ya no hay un Rothschild de sangre Rothschild al mando, pero todavía hay alguien al mando, ahora es una mujer, no recuerdo el nombre. Y hay que saber siempre quiénes son los que están ahí detrás, ¿no? Y todo lo que financian, porque si ustedes supieran quiénes financiaron el socialismo del siglo XXI, se van a dar cuenta que son los mismos que financian ahora lo que supuestamente está del otro lado y que no es socialismo del siglo XXI, sino lo que va a contrarrestar el socialismo del siglo XXI. Al final son los mismos, les cuento, por si acaso. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial ya fue un caso dramático de maquiavelismo, pero hay que ponerse a pensar, ¿quién fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, que pudo coronarse como el gran hegemón del mundo, quien hizo este mundo basado en reglas, como lo llamaban, creando organismos internacionales como la fundación de la ONU. ¿Y qué hicieron? Básicamente, durante una guerra uno como que tiene la libertad de poder bombardear otros países, y en ese momento, ¿quién era quien se estaba tratando de colar en este juego geopolítico y haciendo un poco la contracara de como potencia industrial? Que en ese momento estamos hablando de la segunda revolución industrial, y que básicamente quien posea las fábricas, las manufacturas, iba a ser el grande del mundo. Estaba ahí Alemania con sus automotrices, tenían una
gran innovación, mucha fábrica, mucha manufactura, y también eso significa también tener una buena infraestructura para la industria significa buena infraestructura para la fabricación de armas, que al final las armas, hay que entender que las armas son poder, las armas, tanto en nuestra era ser primitivas como ahora, el poder se traduce en armas, en la fuerza bruta. Y bueno, Estados Unidos, que está apartado de donde era como llamaba, el Heartland, lo llamaba un famoso político, ya se me ha ido el nombre. Pero bueno, el Heartland, que es el centro del mundo donde se encuentra la mayoría de recursos naturales, la mayoría de tierras fértiles y la mayoría de población acumulada. Y capital humano, ¿no? Porque hay filósofos, científicos alemanes. Eso es lo que es Eurasia, más específicamente por los lados de Europa Oriental, Medio Oriente, que son zonas que están en guerra eterna, no es casualidad. Pero bueno, siguiendo con lo de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron básicamente el visto bueno para poder bombardear y destruir toda la industria que había estado construyendo durante décadas. Y encima es gracioso, pero los dos grandes que se veían como potenciales, como dos rivales fuertes en ese momento, que era Alemania y Japón. A los dos los destrozaron de pies a cabeza y una Europa completamente destruida. ¿Y quién llegó ahí para decir, miren, yo los voy a salvar? Incluso es gracioso que después, por ejemplo, Japón, después de ser completamente humillado por Estados Unidos, ahora, después de eso, se hizo su más gran y fiel aliado de Estados Unidos. Como que hasta el día de hoy, con todo lo que es el carry trade y toda esa jugada sucia que hicieron de comprar, Japón es de los más grandes compradores de deuda estadounidense. Sí, pero ahora ya han parado. Ahora han parado de comprar deuda estadounidense. Pero sí, y claro, Japón usó esta lógica de si no puedes contra el enemigo, únete, ¿no? Porque si estás en contra no vas a prosperar, en cambio si me uno, ahí puedo salir adelante, ¿no? Sobre todo después de Hiroshima y Nagasaki, que fue terrible. Entonces, sí, hay que saber. ¿Qué más, Lars? Ya para cerrar y para terminar esta tertulia que está tan interesante, y aquí fresquito nosotros de noche, aprovechando el frescor de la noche con esta vista tan hermosa de esta iglesia que el departamento de mis hijos aquí en Córdoba tiene. Del balcón es mucho más bonito, pero bueno, no nos llega hasta ahí el internet a veces. Entonces, pero aquí de esta ventana les mostramos un pedacito de esta catedral, es la de los capuchinos, ¿no? La Orden de los Capuchinos. De la Orden de los Capuchinos. Bueno, para terminar, Lars, ¿qué más quisieras decir? Yo no sé si tengo algo anotado aquí porque me hice un pauteo para que no nos olvidemos de nada. Creo que hemos hablado. No, esto del pánico estructural. Él mencionó en ese momento, claro, a mí me agarró en curva porque no habíamos hablado de este tema del pánico estructural, y ahora con la revista The Economist también hay un pánico ahí que se quiere armar a raíz de esta portada, que todos los años la gente como él y que conoce del tema, y yo a través de él también espero, y cuando llega la portada de The Economist se la mando, mira lo que ha llegado, a veces él ya la tiene, ¿no? Pero yo ni bien la veo, también me llama la atención y lo converso con él ya porque él desde que tenía 16, 17 años que le interesa la economía, ahora tiene 21, pero para que vean, un chico de 21 y que tiene toda esta información. Yo quisiera saber cuánta gente de mi generación de 50 años, de los que tienen 50 años, realmente saben de esto, ¿no? Y bueno, lamentablemente... Hay que aprovechar el acceso a la información que hay ahora. Sí. Porque posiblemente toda esto termine. Este paraíso de la democratización de la información se acabe. Si no nos ponemos de acuerdo y hacemos lo que tenemos que hacer. Claro, y su generación es la que más está peleando por eso, la generación Z. ¿Por qué? Porque ellos son nativos digitales
Y por eso son los que se dan cuenta cuando están queriendo quitarles eso a través de lo que ellos se conectan con el mundo y con la información. Entonces, ellos tienen ahorita un peso muy grande sobre ellos, o sea que dejen de llamarlos generación de cristal. Sí, ya no podemos hacer nada con... Ya lamentablemente ya llegamos tarde para evitar que nos quiten nuestra riqueza. Siempre se habla de las nuevas generaciones que ya no pueden acceder a la vivienda, cada vez son más pobres. Es muy complicado, ¿no? Sí, ellos, como dicen, llegaron tarde para evitar eso, y nosotros que deberíamos haberlo evitado, no lo hicimos. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso a tanta información como ahora. Fueron estafados. Claro, y ahora que lo tenemos, bueno, muchos, los que sí vemos noticias y sí nos queremos informar y no estamos con ese eslogan ridículo de no hay que ver nada para evitar la ansiedad y mejor ignorar. No es así. Lo que más me llama la atención es, para empezar, que ahora se está hablando mucho de que la deuda es insostenible, pero no es lo que está pasando ahora. Los países llevan endeudados de toda la vida, hasta los dientes, desde que empezó este nuevo sistema financiero mundial, desde para poner una fecha, desde que se quitó el patrón oro, desde que le dimos a la Fed. Fue Nixon el que quitó. Sí, con Bretton Woods, que le dimos el poder absoluto de la emisión monetaria a una institución que es la Fed. Y desde ahí que no se deja de devaluar el dólar. Con respecto, desde Bretton Woods hasta ahora, el dólar ha perdido el 98% de su valor. O sea, estamos hablando de que en estos 100 años el 98% del valor de los ahorros de mucha gente, ¿dónde están? Porque al final la riqueza, como la materia, no se crea ni se destruye, se transforma. Pero al final lo que hace con la inflación es básicamente quitar liquidez de un lado para inyectarla rápidamente en otro lado. Porque es como, si vos tienes en tu riqueza la riqueza real, que por ejemplo está evaluada en, qué sé yo, hagamos un ejemplo chiquito, tienes $100, vos imprimes, porque tienes la maquinita, imprimes 10, entonces, pero tu riqueza real en realidad está evaluada en $100, pero esos $10 lo utilizas para darle rápidamente a otra persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a generar inflación, y el primero, ese que ha recibido tus $10 fresquitos, él viene ahí, es como la riqueza de la nada. Pero el que tenía su plata ahorrada, de repente se da cuenta que su plata vale menos. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de riqueza. La liquidez de un lado ha pasado a otro lado. Y eso es lo que está haciendo desde el sistema, desde hace... Que no tiene respaldo en oro. Y eso pasaba año tras año y la gente no hacía nada. Claro, porque es mejor no enterarse porque te da ansiedad, ¿no? Entonces mirar noticias también te da ansiedad, entonces mejor no nos enteramos qué está pasando. No es la respuesta a eso, y por eso mi generación ha hecho el desastre también, que ahora tienen en sus manos la generación Z, y que les va a resultar tan difícil salir de ese. ¿Por qué? Porque nos han convencido de que es mejor no tener pensamiento crítico. No seas tan mental, no, la mente, como si fuera la mente la enemiga, ¿no? Sobre todo en el mundo holístico, la New Age y todo esto, ¿no? Que es algo que yo critico mucho de esos movimientos, que realmente se ha tergiversado tanto que terminas haciendo más daño que lo que ayudas a través de ese tipo de pensamiento. Entonces, bueno, este es un espacio, a pesar de que yo soy defensora de la cultura, siempre lo digo, yo he estudiado filosofía, ciencia andina, a mí me gusta mucho entender la ancestralidad, creo en la magia y todo, pero desde un punto de vista más mental, no tan subjetivo. Entonces, bueno, pero lo que tenemos que hacer ahora es, una vez que tomamos conciencia y tenemos estos espacios donde podemos charlar y donde podemos compartir este tipo de información con otra gente, a mí me encanta hacerlo con mi hijo, no solo porque es
mi hijo, y estoy muy orgullosa de él, sino porque creo que es un chico de la generación Z, además que es el único que me ha aceptado hablar, porque mis hijas no, pero él sí, aunque no quería mucho, pero ahora me ha aceptado, que va a compartir esta información que tiene y mira la generación Z, que está creando además un nuevo movimiento en el mundo, como habíamos hablado antes. Y bueno, el próximo despacho podemos hablar más de ingeniería social y la generación Z, específicamente ingeniería social y la generación Z y lo que está pasando ahí, para que entiendan a esta generación y dejemos de decirles, la generación de cristal. No, ansiedad sí, les hemos provocado muchísima ansiedad porque no van a tener un futuro tan fácil como lo tuvimos nosotros, que pudimos tener cosas, que no fue tan difícil, que tengas tu casa, tu auto, ¿no? Que tengas ciertas posibilidades de viajar, de hacer cosas sin estar calculando que te tiene que alcanzar hasta fin de mes, ¿no? Y yo ahora que estoy en Argentina estoy viendo lo difícil que están las cosas, ¿no? Hace 2 años que vine, le decía eso a mi hijo, pucha, yo sentía que me alcanzaba, o sea, no soy millonaria, pero con lo que ganaba sentía que me alcanzaba para poder llegar aquí y hacer muchas cosas con ellos. Esta vez no. Y le he dicho, me siento mal, realmente me siento mal porque además Bolivia está también muy mal, ¿no? El problema en realidad no es solo la Argentina, el problema es que en Bolivia también hay una devaluación, el socialismo del siglo XXI ha hecho un desastre que yo espero que no vuelva a más el socialismo del siglo XXI, pero este cambio que se ha dado igual aquí en Argentina ha sido por cansancio, ni siquiera ha sido porque realmente sí, esta nueva versión, el liberalismo, no, era por ya este cansancio que tenían, que cada 20 años más o menos se da, en este caso más tiempo, pero ha sido más eso que realmente abrazar una nueva ideología, ¿no? Y lamentablemente vemos que los que financian son los mismos, lo que está sucediendo más de lo mismo, no se cambia el modelo económico. Esperemos, yo espero, porque es un país hermoso la Argentina, realmente me parece una tierra increíble y su gente también. Esperemos que las cosas mejoren para ellos, no sé, que ocurra un milagro, pero no el milagro de Milei, sino el milagro de que haga la gente, ¿no? Que realmente se muevan hacia un lugar, porque sí, Argentina la usan como el experimento para todo, ahora es el experimento para ver qué pasa, volcándonos a este otro lado a ver qué pasa, que Argentina sea la punta de lanza, total, siempre se ofrecen, ¿no? No sé si se ofrecen o sus políticos ofrecen a Argentina para todos los experimentos. Bien, entonces, hasta de aquí unos días, queremos otro despacho con Hijito. Para terminar, Dale. no olviden que el lema de la Agenda 2030 era que no tendrás nada y serás feliz. Sí.